Saludamos a todos quienes nos están escuchando alrededor del planeta, sea cual sea la hora y lugar, les damos la bienvenida a Permacultura Podcast, un espacio donde conversaremos y aprenderemos sobre este fascinante tema. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Este es un podcast para viajar por el mundo de la permacultura, por sus territorios, por sus enseñanzas y por varias características que tienen para permitirnos forjar un mundo nuevo. Soy Marcos Toscano y les hablo desde Quito, Ecuador. Y yo soy Pablo Llambías, desde Chile. Y esto es Permacultura Podcast. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Permacultura Podcast. Saludamos a Marcos desde Quito. ¿Qué tal, Marcos? Hola Pablo, buen día con todas y todos. Está un día soleado, hermosísimo por acá. Y también muy contento de estar nuevamente con todos. Hemos estado conversando en estos primeros capítulos sobre de qué trata esto de la permacultura. Y cuando llega el momento de querer aplicarla en el mundo, nos encontramos con la ética de la permacultura, que es de lo que conversaremos el día de hoy. Este día es como muy importante porque estamos hablando de aquello que nos permite no solo generar el fundamento mismo de las acciones humanas, sino entender por qué se lo hacen. La ética en sí mismo apareció dentro de un contexto muy específico dentro de la permacultura, porque como les habíamos comentado, la permacultura apareció primeramente como una agricultura permanente, pero no tenía estos visos de mirar más allá de la ética, el uso y el cuidado de la tierra y los componentes que tienen que ver con la naturaleza. Pero de pronto apareció estos temas muy, muy interesantes de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Para dar un contexto, voy a leer una definición académica, de diccionario, digamos, de qué es la ética. Dice: conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Más o menos ese concepto que acabas de dar está ligado a la moral, porque está ligada a cierto tipo de normas, de costumbres, de acciones que nosotros debemos performar con las relaciones humanas y con un territorio específico para ser aceptados o no dentro de un contexto. Pero la ética ha evolucionado de una manera interesantísima y a mí me parece que la permacultura lo que no ha profundizado mucho. Si tú miras los trabajos en la literatura de lo que es la ética permacultural, lo más desarrollado es David Holmgren, donde pone claramente este énfasis que Pablo nos acaba de dilucidar. Pero el tema se ha ido complejizando porque ahora hay miles de éticas, ética laboral, ética institucional, ética que tiene que ver con el individuo, ética en las relaciones, miles de éticas. Pero nosotros queremos ir abordando este tema de la ética e ir como diseccionando hasta encontrar su núcleo fundamental, que nuevamente va a aparecer con el pensamiento natural. Claro, el pensamiento natural nos va guiando hacia la ética permacultural, pero no es la única que existe, ¿no? ¿Cómo es que va surgiendo este concepto de la ética? La ética también está dentro del mundo de las ideas, ¿no? Está dentro del mundo de cómo yo construyo mi escenario y mi concepción de mundo a partir de mi relación. Entonces, es no solo el acto, sino también es cómo yo pienso de ese acto. Y entonces Kant dice, no es que lo piensas, es a priorístico, es como está ahí, es como el bien supremo. Realmente quien empieza a pensar sobre el tema de la ética son los griegos, pero en el mundo, qué sé yo, asiático, en la China, Japón o en la India, realmente esto no era como una concepción, sino de entender lo que pienso y lo que actúo. Tiene que haber concordancia. Porque si no hay concordancia, entonces no es un acto real, ¿no? Pero ahí es donde aparecen los pensadores más interesantes, pero a mí el que más me encanta así de los pensadores de Occidente es sobre todo Heidegger. Heidegger hace una percepción muy, muy atinada de lo que es el Dasein, ¿no?
arma un aparataje, en un librito que se llama El Ser y el Tiempo, donde el ser, este Dasein, es como el ser ahí en el mundo, este ser que normalmente actúa muy mecánicamente todos los días, se levanta, se cepilla los dientes, sin ni siquiera muy mecánicamente, sin pensarlo, ¿no? Y de pronto abre la puerta y sale al trabajo. Cuando un día hace lo mismo, pero quiere abrir la puerta y ¡tac! La puerta no se abre. ¿Qué pasó ahí? Ahí se da cuenta que hay una puerta, porque todo lo hacía mecánicamente. Y entonces cuando hay una puerta, aparece este Dasein, este estar ahí en el mundo, este conectarse con el mundo aquí en este momento, ahora. Entonces, claro, este Dasein lo que nos permite es encontrar este constante momento de la existencia donde uno puede abrirse hacia el otro. La puerta necesita arreglarse. Entonces ya, de hecho, ahí ya hay una relación. Y para él, un acto de este Dasein, siento yo que es un acto ético, ¿no? Es un acto que te permite que todo el sistema siga manteniéndose. Que ya no es solo tú y la puerta. Es tú, el vecino, o qué sé yo, que quiere entrar, o la persona que vive contigo, que también quiere salir, tus hijos, lo que sea. Necesitan que el sistema se maneje muy bien. Entonces, cuando uno mira esto, se da cuenta de que puede haber éticas que subsumen a las demás éticas, que son las éticas más allá de lo que es la conducta, más allá de las ideas, es la ética que permite que el sistema funcione. Entonces debe haber una ética que subsuma a las demás éticas y vamos a ir descubriendo cuál es esta ética. Pero antes de acercarnos a esta ética globalizadora, que es la base de la ética permacultural, me gustaría que pudiésemos hacer una pequeña diferenciación entre ética y moral. Ahí es donde aparecen estos temas de universalidad. Por ejemplo, la moral siempre va a querer tener sus 10 mandamientos, es decir, sus normas. Va a querer que a partir de cierta norma, por ejemplo, una norma moral dentro del mundo occidental es, qué sé yo, tener una sola pareja, ¿sí? O tener cierto tipo de relación con respecto a los animales. Pero realmente en otras culturas no, en la cultura guaorani, por ejemplo, hay un matriarcado. La mujer puede tener varias parejas. Entonces, claro, eso moralmente para un occidental está como desfasado, ¿no? Actualmente se ha abierto mucho el tema pero sigue siendo un tema desfasado porque son valores que no concuerdan. Es que no dejan de ser solo normas basadas en verdades que acordamos en común o que nos impusieron, pero en ningún caso objetivas o válidas para todos los conjuntos humanos. Me parece a mí que, a diferencia de la moral, que se cimienta en un conjunto de creencias, la ética pareciera ser una especie de cimiento del bienestar, pero que al asumirla requiere un compromiso que primordialmente es con uno mismo. Desde el momento en que yo asumo esta ética viene una responsabilidad de actuar acorde a ella. Justo ese es el tema, cómo la ética te permite abrir mundos mucho más saludables, mucho más coherentes, pero ya no está basado solo en una idea fija previa que nosotros tenemos de cualquier creencia, ¿no? Dios, la moral, los 10 mandamientos, qué sé yo, el código de conducta del barrio o el código de conducta de la biocomunidad, la comunidad sustentable, lo que sea. No es solo eso. Es realmente qué es lo que te permite vivir como tal, porque te vuelve un ser autorresponsable. O sea, ya no eres un tipo arrojado ahí, un cuerpito arrojado en la tierra, donde pobrecito, la naturaleza te va a sacar la madre con la lluvia, con el viento y etcétera. Entonces tienes que siempre estar como cuidándote del entorno y todo esa manera de pensar se cae porque lo que interesa aquí es cómo yo llevo en mi vida concreta como sujeto dentro de una comunidad de vida
¿Cómo hago yo una vida buena? ¿Cómo hago este summa causa y que dicen acá en las comunidades andinas, ¿no? Es como este buen vivir, ¿no? No es el buen vivir de los consumidores, es un buen vivir basado en esta ética donde la historia cultural, social, económica, ambiental se entreteje en actos cotidianos. A eso me refería un poco con el compromiso interior que trae consigo la ética. Cuando uno está convencido de un principio ético, no significa un esfuerzo tremendo el poder cumplir con el mismo, porque está interiorizado y se refleja en los actos de la vida misma. Pero entremos ahora sí más de lleno en el tema de la ética permacultural, que tiene 3 principios fundamentales: el cuidado de la tierra, el cuidado de la gente y la redistribución de los excedentes. Aquí vemos que el primer principio engloba el resto. El cuidado de la tierra tiene que ver estrechamente con la protección y el desarrollo de la vida. Y somos nosotros, seres humanos vivos, quienes debemos aplicar esta ética, por lo que evidentemente se instala como la ética prima. Exactamente, acabas de topar el núcleo central. Este es el núcleo central. Es la ética que subsume a todas las demás éticas. Es la ética que permite el respeto a la creación, que permite configurar mundos que sean muy beneficiosos para todo el sistema. Y el sistema, no estoy hablando del sistema capitalista, del sistema socialista, estoy hablando del sistema como biosfera, como la capacidad de volver a entendernos, de generar, por ejemplo, una cultura de baja dependencia en energía de combustibles fósiles. Es como yo estoy protegiendo la vida y por lo tanto estoy protegiendo también mi vida. Eso es el acto ético por excelencia. Esa es la capacidad de entender por qué yo hago las cosas, qué tipo de material yo voy a usar para hacer mi casa, qué tipo de, semillas voy a usar para hacer toda la producción alimentaria y tener una soberanía alimentaria. Ahí es donde ya aparecen, como ustedes van a ver, los principios éticos fundamentales que permiten que nosotros tengamos este carácter que va más allá de la moral. Llamémosle así, esta interacción con el entorno y el entorno interactuando con nosotros, ahí aparece la ética como el acto supremo, ¿sí?, de construir y mantener la vida. Como nos decía Pablo, es como esto es lo que engloba en sí mismo la capacidad de entendernos como sujetos éticos, ¿no? En este caso, que valga la redundancia, al hablar de cuidar la tierra, también hablamos de la tierra como suelo, ¿no? Como suelo vivo, que sustenta la vida desde el mundo vegetal y fúngico y también a la gran biodiversidad que nos incluye a nosotros como animales. Nosotros vamos a tener una charla sobre el suelo que va a ser súper interesante, pero si ustedes miran todo lo que vean alrededor y ustedes mismos son resultado del suelo. Hay una frase poética hermosísima, ¿no? Es como nosotros somos polvo de estrellas. Es poesía pura, pero es ciencia. Realmente es como fue dicho en un contexto científico muy interesante, porque nosotros somos minerales andando. O sea, es como simplemente somos de eso. Y el suelo va a permitir el emerger de la vida. Entonces, claro, si no tenemos cuidado con el suelo, si hacemos monocultivos, si usamos agrotóxicos, simplemente estamos matando la gran agrobiodiversidad que nos permite sostenernos en los cambios climáticos. Si nosotros miramos cada adaptación que está habiendo dentro de la biosfera, nos está señalando caminos de sustentabilidad, pero nosotros no lo oímos. Y es ahí donde, por ejemplo, entran temas que ya en cierto momento nosotros vamos a hablar de la biomímesis, imitar a la naturaleza, en cómo ésta se adapta. Si perdemos la biodiversidad, perdemos todo. Tristemente la estamos perdiendo a pasos agigantados. Este principio ético de cuidar la tierra y por lo tanto cuidar la vida aparece con más fuerza en estos tiempos en que la falta de cuidado de nuestro entorno natural nos tiene en una situación muy delicada a nivel de biosfera, pero también a nivel de civilización. Como sociedad pareciera que respondemos más a normas morales que son cambiantes según donde estemos parados en el globo,
a una ética que vaya en pro del bien común de todos los seres vivos y por lo tanto de nosotros mismos. Hay miles de normas y hay mil veces maneras de romper esas normas. Entonces miren la cantidad de corrupción que hay en los gobiernos, ¿no? Es impresionante. Y si ustedes miran, las normas están dadas. Pero ¿por qué no hay este principio ético? ¿Qué es la ética que subsume a las demás éticas? La que permite que todo el sistema, no solo el sistema económico, sino todo el sistema funcione. Y esto hace que nosotros consideramos cómo nos ocupamos a nosotros mismos y cómo ocupamos nuestro entorno. Y es ahí donde aparecen estos principios éticos de la permacultura. Ya vamos a toparlos de uno en uno. Entonces, claro, nosotros estamos a punto de la extinción. Si es que seguimos al paso que seguimos. Y claro, la naturaleza, si es que fuese un mundo predefinido, a la naturaleza va a decir, bueno, estos piojos ya me tienen harta y de pronto mueve un par de cosas, un par de volcanes, unos 2 terremotos bien puestos y chao, se acabó. Y claro, imagínate las pandemias y todo esto y chao, así de simple. Miren lo que ha hecho un bicho enano, el COVID. Todo lo que ha hecho un bicho enanísimo. Claro, por suerte al parecer no somos capaces de eliminar miles de millones de años de evolución de la vida. Pero el ser humano, como uno de los resultados más hermosos e interesantes de esta evolución, tiene la posibilidad de al menos no autodestruirse. Y es a esta posibilidad a la que apelamos con esto de la permacultura. Y justamente aquí aparece el segundo principio ético que habla del cuidado de la gente. El cuidado de la gente es cuidar a todo el conglomerado humano con el cual vos interactúas, generas lenguaje, generas un montón de dinámicas de comunicación que nos van a permitir generar asentamientos humanos sustentables, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que si hay un artista, nosotros tenemos que diseñar también para él. Si hay alguien que hace, qué sé yo, medicina natural, nosotros tenemos que tener ahí las plantas medicinales. Todo esto son actos éticos porque permites vivir esa diversidad de pensamientos, de culturas, de posibilidades de comprensión del mundo en un solo territorio. Y ese es el reto del diseño. El reto del diseño es tener actos éticos que te permiten englobar a la mayor diversidad posible. Tiene que haber aireación genética, tiene que haber esta gran plétora de conocimiento de cómo adaptamos una mente a un territorio. Y eso es como, nuevamente, la autopoiesis nos demuestra, ¿no? Que está bien hacerlo si es que cuidamos de la vida plena, ¿no? Una parte muy importante de las prácticas permaculturales se ligan a este principio. Se me ocurre, por ejemplo, la bioconstrucción. Claro, en este ámbito es vasto, ¿no? Tiene que ver con todas las actividades humanas, por ejemplo, la educación, qué tipo de educación debería haber, y ese debería es una tontería. Quiero que haya, quiero tener. Entonces, claro, yo probablemente voy a tener la capacidad, si yo ya puse el quiero y no el debería, entonces, claro, con el quiero yo ya sé que tengo todas las posibilidades de ir generando, en nuestro caso, una escuela libre. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, unas amigas acá en La Loma, eran 2 compañeras indígenas y quisieron ponerse una escuela y ahora tienen una de las mejores escuelas en Quito, intercultural, bilingüe, solo para migrantes. Es la mejor escuela porque quisieron. Entonces, claro, ahí hay un acto totalmente ético porque hay una necesidad de mantener un sistema vivo que en este caso eran las culturas migrantes. Lo mismo con el dinero, la economía circular. Es necesario que nosotros comprendamos este tipo de economía. Hablando de economía circular, vemos que esta está netamente ligada al tercer principio ético que habla de repartir los excedentes. David Holmgren le titula Contribución del tiempo, dinero y energía excedentes. Pero para entender desde qué punto de vista hablamos de excedentes debemos hacer la diferenciación de la forma en que se producen estos excedentes. Desde la permacultura planeamos un excedente que viene de la mano de la naturaleza. La vida es exuberante cuando se le dan las condiciones, en completa oposición a los excedentes que trae la forma extractivista que plantea nuestra economía, en donde el exceso existe a costa del exterminio de recursos naturales, que son finitos,
incluso para luego transformarse en basura. El señalamiento que haces es muy importante porque realmente sí es necesario que en un mundo finito nosotros tengamos un contexto así como mental de que no podemos somos infinitos. O sea, necesariamente nosotros tenemos que tener en cuenta la naturaleza. Vos siembra una semilla y te da 5,000 semillas. Así de simple, ¿no? Siembras un arroz y te va a dar ahí al menos unos 1,000, 2,000 arroces. Eso es la plétora de la abundancia. Donde yo quiero algo, ¿sí? Yo siembro, qué sé yo, empiezo a sembrar, como miro que este arroz da perfectamente 5,000 arroces, solo me dedico a sembrar ese. Pero no, resulta que hay otro que no te da 5,000 granitos, pero te da de pronto 200, pero te hizo un montón de raíces en el suelo. Entonces no nos damos cuenta de que esto implica que nosotros tengamos la concepción de que repartir los excedentes es en virtud de haber cuidado de la vida. Si es que no hubiésemos cuidado, no hubiésemos tenido esta gran plétora de abundancia. Y esta repartición justa nos habla del decrecimiento. Porque nosotros en un mundo en constante crecimiento, los economistas son locos, están realmente patinados. No puede haber crecimiento infinito, no hay manera en un planeta finito. Eso es una patología psicológica muy fuerte y nos han vendido el tema de que podemos crecer hasta el infinito. Y claro, sin cuidar la vida, ¿cómo vamos a hacerlo? No hay manera. Ya vamos a ir abordando a través de estas conversaciones el tema del decrecimiento. A propósito, acabo de ver un documental, se llama creo Romper los Límites, donde se habla de los puntos de inflexión que desbordarían una crisis climática severa en el planeta. Y entre ellos está el tema de la emisión de gases, nuestra principal fuente de energía, ¿no? Y dicen que necesariamente dentro de los próximos 10 años nos vemos en la obligación como humanidad de reducir el consumo de combustibles fósiles a 0. Si no hacemos esto, vamos a estar sobrepasando uno de estos puntos de inflexión. Cuando pasamos estos puntos de inflexión, quiere decir que ya no hay retorno, no hay vuelta atrás. Es de esto de lo que hablamos cuando nos referimos a decrecimiento energético, un decrecimiento económico también. Y claro, siempre volvemos al principio de cuidar la tierra, cuidar la vida. En realidad los tres principios están siempre en interconexión y uno abarca al otro. Por ejemplo, al respecto de repartición justa, muchas veces olvidamos en pensar que somos un agente histórico y somos responsables del mundo que heredarán no solo las personas, sino todos los seres venideros. Aquí podemos observar que este principio propone también límites al actuar humano, pero siempre en concordancia con los otros dos principios: cuidar a la gente, cuidar a la vida. Nosotros somos la generación más abusiva que ha habido en el mundo, en toda la historia del planeta, la más abusiva, y no deberíamos hacerlo, porque el combustible fósil de buena calidad que sigue habiendo ahorita en muy pocos núcleos no nos pertenece a la siguiente generación, y esa sería una conducta ética nuestra. Sería bueno ya no toparlo, o toparlo mínimamente, encontrar otras maneras, dejar que la siguiente generación resuelva, porque nosotros tenemos un ciclo de espacio-tiempo muy reducido, qué sé yo, 50, 60, 70 años, hay otros que llegan a 80, 90 años, pero es reducida en comparación de la historia de la Tierra. Y estos ciclos y estos espacios deben ser vividos a plenitud y no gastando la posibilidad de la siguiente generación. Y es por eso que nosotros es importante que tengamos actos éticos diariamente. Lamentablemente, nuestro sistema social dista mucho de entender este tema de la repartición justa. Al contrario, se fomenta la acumulación, grosera a veces, ¿no? A quienes poseen mucho capital se les ve como triunfadores. Incluso al mirar la repartición de las tierras, tema que nos atañe directamente como permacultores, nos encontramos con un acaparamiento y una acumulación terrible. Estamos hablando nuevamente siempre de estos modelos de tenencia de la producción o de la tenencia de lo que permite forjar los medios de producción,
es aquello que no nos parece ético. Realmente, en nuestro caso, por ejemplo, acá tenemos un centro que al principio se llamó el Punku y volvió a llamarse de nuevo el Punku, ahora con K, que es el portal. Es un espacio de la ciudad que no pertenece a nadie y de pronto, bueno, a la ciudad, y que nosotros lo hicimos para diseñar y generar una escuela. Claro, todo el mundo decía que locos, están apostando sobre terreno ajeno. No es ajeno. Aquí se han formado un montón de gente. Aquí ha permitido que haya nuevos espacios y escenarios para conformar maneras de entender la tierra como un bien común. Eso sería un principio ético. Es decir, yo creo que las comunidades del futuro, si es que logramos sobrevivir como germoplasma, probablemente no va a haber dueños de la tierra. No va a haber. Porque es un bien común. Si miramos un poco la historia, podemos notar que muchos de los pueblos originarios practicaron una ética muy similar a la propuesta por la permacultura. En efecto, las culturas originarias son las que nos han dejado un legado sobre lo que es la sustentabilidad, sobre lo que es vivir en cierto tipo de escenarios donde el ser humano y la naturaleza son uno solo, no es que hay dos cosas. Y esa ética es la que ha permitido la sobrevivencia de todo el planeta, sobre todo la ética ligada a la manutención, por ejemplo, de las semillas con las mujeres. Las mujeres han sido las que han permitido solucionar temas de alimentación por un simple concepto ético, cuidar a estas pequeñas crías. Y es el tema de encontrarse. La ética es un encuentro profundo con este pensamiento natural, holístico, con el amor, llamémoslo así, de entender la totalidad de las cosas. Y eso es lo más ético que podemos hacer, es entendernos como parte de un todo y no como seres aislados. Bueno, lo interesante para nosotros es lograr entrelazar y aplicar estos principios éticos en el diseño territorial. Exactamente, porque justo se trata del diseño. El corazón mismo de la permacultura es del diseño, pero el núcleo central de este corazón está basado en el pensamiento natural y cómo nosotros a partir de la naturaleza no es que encontramos postulados éticos, no hay manera. La ética es una construcción cultural, pero la cultura es una construcción en la relación el ser humano y la naturaleza. Y es entonces en ese contexto donde el diseño, como dice Pablo, aparece y emerge cuando uno está pensando qué tipo de materiales usar, ¿no? ¿Dónde hago yo una ventana para que me entre el sol y yo no tenga que usar, qué sé yo, energía o combustibles fósiles que ahora son baratos y tenga que prender un calefactor o tenga que prender qué sé yo, un ventilador, lo que sea? Mucho depende del diseño y la ética es como el lado transversal que cruza absolutamente todo el tema del diseño, desde el inicio al final. Desde el inicio, cuando yo, antes de quitar la tierra para hacer la construcción, me conecto, pido permiso. Parece que es una cuestión no es solo ritualística, ¿no? Es sensibilidad también, es entender hasta qué punto nosotros nos cohabitamos y somos parte sustancial, ¿no? De los árboles, de los ecosistemas. Y tenemos que entrar con respeto, ¿no? Como lo entra cualquier animal, sin hacer basuras, intentando todo eso. Y eso es el acto ético, ¿no? Es la capacidad de entendernos en un entorno. Nosotros debemos ser parte de y por eso es necesario que este cuidado del futuro esté basado en la repartición justa de los excedentes que nosotros podemos obtener o ayudar, excedentes no solo en energía, sino también en conocimiento. Y por eso es este podcast. Así es, esa es la idea de este espacio, que de a poco se va transformando en una pequeña escuela sonora, abierta para todos quienes quieran aprender y tengan la posibilidad de hacerlo. ¿Alguna palabra para el cierre, Marcos? Hay una frase de Krishnamurti, ¿no? Déjame acordarme. No es saludable estar bien adaptado en un mundo profundamente enfermo. Y claro, ahí es donde la salud aparece con la vida ética.
Qué mundo difícil el que nos hemos formado, ¿no? Para mí, sin duda, se responde a la realidad interna, tan mecánica, tan poco consciente en que nos desenvolvemos en esta vida. Pero eso da para otro podcast. Por el momento, no queda más que darle las gracias a quienes están empezando este camino con nosotros. Dejaremos en la descripción del episodio los links relacionados a los libros y videos que formaron parte de la conversación de hoy. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todas y todos por acompañarnos en Permacultura Podcast. Y claro, están siempre bienvenidos. Gracias a ti también por saber direccionar este podcast. Gracias a ti, Marcos. Y nosotros les dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que se suscriban al podcast en cualquiera de las plataformas en que nos estén escuchando y que compartan y comenten los capítulos para que juntos vayamos sembrando las semillas de un mañana más ético. Que tengan una linda semana. Esto es Permacultura Podcast.